Bienvenidos y bienvenidas a esta socialización y pedagogía acerca de las curules para las víctimas. En este espacio trataremos temas que van a orientar a todo el público interesado en participar precisamente en el proceso de inscripción y elección de las curules para las víctimas. Hoy contaremos con la participación del director general de la Unidad para las Víctimas, el doctor Ramón Alberto Rodríguez Andrade. También está con nosotros el director de Registro y Gestión de la Información, Emilio Alberto Hernández. Y también nos acompañan Nancy Arias, que es delegada de la Mesa Nacional, y también Alberto Vidal, también delegado de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas. Así que a todos ustedes, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Recordamos entonces a todos los que se conectan con nosotros que pueden visitar www.unidadvictimas.gov.co y también nuestras redes sociales. En la cuenta @unidadvíctimas estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram, y también en YouTube estamos en la cuenta Unidad Víctimas Call. A través de nuestro chat de Facebook, ustedes, toda la audiencia, puede hacer las preguntas específicamente lo que concierne a lo que vamos a hablar en el día de hoy, que tiene que ver con las curules para las víctimas. Así que los invitamos para que hagamos las preguntas sobre este tema. Vamos a dar inicio entonces evidenciando la importancia que tiene este tema, teniendo en cuenta que las circunscripciones transitorias especiales de paz, que son para la Cámara de Representantes, tienen origen en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que se suscribió, por supuesto, entre el Gobierno Nacional y las extintas FARC el pasado 24 de noviembre de 2016. Director Ramón Alberto Rodríguez Andrade, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Y pues frente a esta sensibilización, director, de la participación electoral precisamente en las curules para las víctimas, es muy importante que recordemos que estas circunscripciones transitorias especiales de paz buscan, por un lado, pues garantizar esa integración de esas zonas que han sido pues especialmente afectadas por el conflicto, pero también buscan una mayor inclusión y representación política, por supuesto, de estas poblaciones, pero también de sus derechos, por supuesto, políticos, pero también económicos, sociales, culturales, ambientales, derechos, por supuesto, que también se vieron afectados por el conflicto armado. Quisiera entonces, bajo este contexto, director, que nos cuente pues lo que se ha venido trabajando frente a este tema. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Santiago. Un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen a través de los diferentes canales, especialmente a través de esta transmisión. Decirles que desde el Gobierno Nacional y la Unidad para las Víctimas ha venido ratificando este compromiso en el cumplimiento de los acuerdos, y frente a eso hoy nos permite decir que ya tenemos este proceso de las circunscripciones especiales para las víctimas, esas 16 curules en la Cámara de Representantes, ya se viene adelantando y dándole un cronograma frente a la realización. Lo primero, el acto legislativo 02, que nos da unos lineamientos frente al cumplimiento de los acuerdos de paz frente a estas 16 curules. Y frente a eso, pues también desde el Gobierno Nacional, en coordinación con el Ministerio del Interior, con la Secretaría Jurídica de Presidencia, de la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, hicimos un ejercicio y allí está la realización del decreto 1207. Este decreto da los lineamientos y la reglamentación frente al acto legislativo 02, y adicional a eso, pues nosotros también, Comunidad para las Víctimas, frente a una tarea muy específica que es los temas de la certificación de las víctimas, para que las genuinas víctimas del conflicto lleguen a estas 16 curules, pues venimos haciendo un ejercicio también de reglamentación para garantizar que las víctimas tengan la posibilidad, a través de este mecanismo, hacer todo el proceso de articulación y lograr la certificación que está como un requisito dentro del decreto 1207. ¿Qué queremos? Queremos que tengamos toda la plena garantía de ejercer estas 16 curules, que se pueda hacer el proceso de inscripción, de que se tenga claridad quiénes pueden postular a esos candidatos frente a las 16 curules,
qué organizaciones, organización de víctimas, de campesinos, de mujeres, como lo establece el decreto 1207, pero también la reglamentación que ha expedido la Registraduría Nacional con el propósito de hacer todo el proceso de inscripción de las curules. Entonces, queremos que existan el día de hoy todas las inquietudes, por eso nos acompañan también orientadores que van a estar pero muy pendientes de la transmisión para poderle dar respuesta a las inquietudes que tienen los colombianos, pero que tienen especialmente esos 9.177.000 víctimas que se encuentran en el registro. Y qué bueno que en el día de hoy nos acompañen también los representantes de la Mesa Nacional, porque es lo que queremos, poderle transmitir con plena tranquilidad, con plena transparencia, cómo se ha hecho todo este proceso, cuáles son las condiciones que se tienen para las inscripciones, y por eso siempre la invitación que he hecho en estos días es que entren a nuestra página de internet, que entren al Ministerio del Interior también, a la página del Ministerio del Interior, donde aparece el decreto 1207, leerlo, también leer la reglamentación que ha expedido la Registraduría Nacional para las inscripciones, cómo hacer esos requisitos, y frente a eso, pues todas las inquietudes, y vamos a estar haciendo un proceso de socialización, de acompañamiento en el territorio de Santiago, allí contándole a las víctimas, a las mesas municipales, cuáles son esos requisitos, pero también muchas inquietudes de las que aparecen del día a día. ¿Qué pasa en el caso de víctimas de la fuerza pública? ¿Qué pasa en el caso de que fui concejal hace 5 o 3 o 4 años? ¿Me puedo escribir o no me puedo escribir? Y lo que queremos es que haya claridad. Allí nos acompaña la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, y también nos ha estado acompañando, y lo que eso nos ha pedido es por parte de la Contraloría. Lo que queremos es que haya transparencia, que haya tranquilidad, y que de verdad las genuinas víctimas del conflicto lleguen a esas 16 curules en el Congreso. Pues director, muy importante entonces poder conocer, y vamos a conocer a través de esta transmisión, en qué consiste este proceso de inscripción y por supuesto de elección de estas curules para las víctimas. Y hay un tema muy importante, por eso está con nosotros también el doctor Emilio Hernández, que es el director de Registro y Gestión de la Información, porque hay unos pasos muy importantes a seguir y tiene que ver precisamente con certificar y poder constatar de que las personas, las víctimas del conflicto que se presenten a estas curules para las víctimas, a estas circunscripciones especiales transitorias de paz, pues sean efectivamente víctimas del conflicto. Y es muy importante tener estos aspectos en cuenta. Entonces, así que le doy paso al director Emilio Hernández, director de Registro y Gestión de la Información, para que nos cuente pues estos temas que son tan importantes que tienen que ver con esta certificación. Bienvenido, buenos días, director. Usted, señor director general, buen día para usted también, para las víctimas, miembros de la Mesa Nacional que nos acompañan, y por supuesto para todas las personas que están acompañando esta transmisión en vivo y las víctimas interesadas en participar dentro de este proceso electoral de estas 16 curules que trae consigo el acto legislativo número 02 del año 2021. Así como usted lo establece y como lo anunció nuestro director general, la Unidad para las Víctimas ha trabajado de una manera muy fuerte en compañía con el Ministerio del Interior, con el Gobierno Nacional, para emitir lo que será la reglamentación de ese acto legislativo 02, que nos plantea y nos ordena dentro de su artículo 5º transitorio la emisión de una certificación que permita que sean las verdaderas víctimas del conflicto quienes puedan inscribirse para iniciar este proceso electoral. Asimismo, la Registraduría ha emitido la resolución número 10592 del 2021, en el que plantea también un mecanismo de interoperabilidad con la Unidad para las Víctimas para que las organizaciones acreditadas sean también quienes puedan inscribir a dichas víctimas. En este orden de ideas, la Unidad para las Víctimas ha establecido un procedimiento que permitirá a las víctimas del conflicto acceder a esa certificación, que les permitirá acceder a su vez a este proceso electoral e inscribirse en la Registraduría Nacional del Estado Civil. En este sentido, el proceso se diferencia conforme a las víctimas, y asimismo la Unidad para las Víctimas emite una certificación diferenciada conforme a las víctimas. ¿Para qué? Para que podamos seguir y guiarnos por el decreto del Gobierno Nacional y también por el acto legislativo 02. En este sentido, vale la pena señalar que las víctimas podrán acceder a dicha certificación por medio de cualquiera de nuestros canales.
Principalmente, así como lo estableció el decreto, la Unidad para las Víctimas ha establecido un desarrollo tecnológico dentro de la herramienta Unidad en Línea que les permitirá a las víctimas del conflicto acceder a dicho certificado mediante la página de internet de la unidad, mediante Unidad en Línea, inscribiéndose a esta. Pero con ánimo de ser también, digamos, bastante garantistas de este procedimiento, la unidad ha dispuesto todos los canales, el canal escrito, los canales virtuales y demás, para solicitar esta certificación. Simplemente lo que se ha añadido son requisitos adicionales que traen consigo el decreto, la resolución que emite la Unidad para las Víctimas y el acto legislativo para que las víctimas puedan acceder a dicha información y a dicha certificación. En este orden de ideas vamos a separar las víctimas y conforme a eso estableceremos unos pasos diferenciados para acceder a dichas acreditación. En primer lugar, las víctimas de desplazamiento forzado que no vivan en el lugar expulsor actualmente durante los últimos 3 años, conforme lo manifestó el acto legislativo 02, podrán, o que no hayan nacido en dicho municipio, podrán acceder a la certificación manifestándole a la unidad de víctimas su ánimo de permanencia en dicho territorio, lo cual garantizará el retorno de las víctimas a dicho territorio, y la Unidad para las Víctimas, por disposición de la resolución y obviamente instrucciones de nuestro director general, activará los mecanismos internos para generar el protocolo de retornos y reubicaciones que permita a dichas víctimas retornar a los municipios de donde fueron expulsados por el desplazamiento forzado y asimismo acceder a su acreditación de víctimas. Entonces, en primer lugar, esas víctimas deberán manifestar dicha voluntad. En segundo lugar, las víctimas de desplazamiento forzado que estén viviendo en dichos municipios no necesitarán solicitar o manifestar ante la Unidad para las Víctimas dicha situación, caso en el cual la Unidad para las Víctimas emitirá la certificación. En tercer lugar, las víctimas de los sujetos de reparación colectiva. Los sujetos de reparación colectiva serán acreditados por la Unidad para las Víctimas en calidad de unidad, de un todo, de un sujeto de reparación colectiva, como son los actuales 802 sujetos de reparación colectiva que integran el Registro Único de Víctimas, que han iniciado ruta de reparación, que ha salido un acto emitiendo su inscripción en el Registro Único de Víctimas. La Unidad para las Víctimas emitirá dicho certificado y las víctimas integrantes de esos sujetos deberán contar con la información mínima básica de los sujetos en los que cuenten con la identificación del declarante, el número de identificación del declarante, el nombre del declarante, por supuesto, el sujeto de reparación colectiva. No obstante, dentro de la unidad de unidad en línea se dispondrá una lista desplegable de los sujetos de reparación colectiva con ánimo de facilitar y evitar errores de forma. Esa será la certificación de sujetos de reparación colectivas. Asimismo, activándonos y con la interoperabilidad que tendremos con la registraduría, nosotros acreditaremos la calidad de víctimas de la totalidad de los miembros de las organizaciones que estén acreditados ante la registraduría y que se hayan acreditado ante la registraduría como organización de víctimas, que hacía alusión nuestro director general, como aquellas organizaciones de víctimas que están nombradas en el acto legislativo, y en dicha acreditación, en dicha certificación, nosotros acreditaremos la calidad de víctimas de la totalidad de sus miembros como lo establece la normativa. Y finalmente, acreditaremos las víctimas parentales que trae los familiares de las víctimas que trae consigo el decreto 02. ¿Y cómo lo acreditaremos? Como lo hemos hablado con usted, director general, se acreditará la calidad de víctima principal, directa o indirecta, de las víctimas de desplazamiento, en este caso víctimas directas de desplazamiento, y con base en la acreditación de las víctimas de desplazamiento, nos podrán allegar información, todo estará escrito en nuestra resolución, de aquellos familiares que estén por grado, hasta cuarto grado de consanguinidad hasta tercer grado de consanguinidad de dichas víctimas y hasta primer grado de afinidad de las víctimas directas, para nosotros emitir una certificación entre la que alleguemos certificación clara de cuáles son las víctimas inscritas en nuestro Registro Único de Víctimas y cuáles son los documentos que nos allegaron los familiares de dichas víctimas para que puedan participar dentro de este proceso.
Doctor Emilio, muchísimas gracias. Creo que ya tenemos claro entonces cuáles van a ser entonces estos tipos de certificación que se van a expedir para precisamente, valga la redundancia, certificar quiénes son las víctimas del conflicto. No sé, director, si hay otros aspectos importantes que vayamos a tener en cuenta en este, digamos, primer paso, primer proceso que deben tener en cuenta las víctimas que quieran aspirar a estas curules de paz. Bueno, Santiago, primero darle las gracias nuevamente a todas las personas que se están conectando, a todas las víctimas que tienen la oportunidad en el día de hoy de estar en este Facebook Live. Decirles que, así como lo mencionaba el doctor Emilio, lo que buscamos es que esto sea cada día más claro, muy fácil de entender, y por eso acompañamos a través de estas jornadas pedagógicas. Yo sé que a veces que primer grado, segundo grado, de qué documentos hay que soportar, es importante también contarles pues a las víctimas que cuándo hay que inscribirse, quiénes se deben de inscribir, y eso es lo que queremos en el día de hoy. Aprovechar esta dinámica, hacerlo de una forma muy amigable, que se pueda entender, que todas las víctimas tengan la posibilidad de aclarar esas dudas que están apareciendo allí en cada uno de estos chats que nos están llegando frente a las preguntas, qué es lo que está pasando, si me puedo escribir ya, si no me puedo escribir, que cuándo me sale la certificación, que cuándo está esa aplicación, y por eso nos acompaña el director de registro con ese propósito, cuándo salimos ya en producción, cuándo tenemos ya nuestra plataforma, cuándo se pueden llegar a un punto de atención, a un centro regional a preguntar y preguntar, ya me pueden expedir la certificación, o necesariamente tiene que ser por internet, o lo puedo hacer aquí de forma física. Entonces, eso es lo que vamos a aprovechar, Santiago. Ahorita vamos a hacer claridad quiénes, cuándo se deben de inscribir, quiénes se deben de inscribir, cuáles son esas incompatibilidades que se tienen en cierto momento o esas causales por las cuales no se puede inscribir esos candidatos. También hay que especificar las organizaciones, cómo deben de estar acreditadas para que no tengan problemas cuando lleguen allí a la registraduría a hacer la inscripción correspondiente. Entonces, lo que buscamos es eso, de una forma muy amigable, de que sea muy entendible, para que todas las víctimas tengan la posibilidad de entender cuál es este proceso y cómo lo estamos garantizando a través del gobierno nacional y especialmente de la Unidad para las Víctimas. Así es, director. Precisamente frente a este tema de la certificación, ustedes ya lo pueden hacer a través de todos los canales de servicio al ciudadano de la Unidad para las Víctimas. Tenemos canales virtuales, canales presenciales. A través de la línea telefónica lo pueden hacer para expedir esta certificación de la cual estábamos hablando hace algunos minutos. Y el día de mañana vamos a tener un banner en la página web de la unidad, www.unidadvictimas.gov.co, para que también puedan acceder a esta certificación, puedan solicitar esta certificación de víctimas del conflicto. Bien, y luego de entender un poco qué son y cómo se está llevando a cabo pues todo este proceso de inscripción a estas curules de paz, pues vamos a presentar a nuestra siguiente panelista. Ella es Nancy Arias, es delegada de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas. Su participación aquí es muy, muy importante, pues porque hay que tener en cuenta que las listas de las curules van a estar integradas por 2 candidatos, uno por cada género, que a su vez deberán cumplir con las condiciones que ya pues nos han explicado el director general y el director de registro. En ese sentido, Nancy, pues muy buenos días, bienvenida, y ella nos va a contar acerca de ese papel, por supuesto, de las mujeres en este proceso electoral. Nancy, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, mi doctor Santiago. Bueno, buenos días, doctor Ramón, doctor Emilio. Muchísimas gracias, y a todos los funcionarios de la unidad, muy buenos días para todas las víctimas y no víctimas que nos ven y nos escuchan en este momento. Pues que tengan una buena mañana. Bueno, yo creo que aquí hay que resaltar cuál ha sido y cuál fue el papel de las mujeres en el conflicto, en el marco del conflicto armado. Yo creo que nosotros estuvimos muy vulnerables, estuvimos muy invisibilizadas, inclusive tuvimos una gran desigualdad por el Estado. Pero a pesar de todas esas diversidades que tuvimos, seguimos en pie. Hemos estado ahí luchando, a pesar de que fuimos las cuidadoras de nuestros hijos, viendo nuestros hogares.
fuimos una parte de conciliación, en parte en el marco del conflicto. Y también, pues bueno, somos muy constructoras de paz, que yo creo que las mujeres podemos resaltar este espacio. Por otro lado, bueno, yo creo que en los últimos 20 años las mujeres hemos venido haciendo una incidencia y hemos luchado porque la institucionalidad pues nos fortalezca, abrir unos canales de fortalecimiento para poder nosotros alcanzar y poder llegar a estos escenarios. Sin embargo, hay que resaltar, yo creo que el 48% de las mujeres víctimas, prácticamente es más de 4 millones de mujeres que estamos en el registro único y que seguimos en los territorios porque estamos en los territorios. Nosotros no hemos salido de allí y sin embargo seguimos en la lucha. ¿Qué nos falta hacer? Claro, es mucho la trayectoria que nos falta trabajar y nos falta seguir abriendo estos espacios para poder llegar a los últimos rincones de nuestros territorios, para que el resto de mujeres se empoderen. Sin embargo, contamos con canales, con redes sociales, ya tenemos acceso a la educación superior, mucha fortaleza para las mujeres y podernos preparar para poder acoger en estos espacios. También pues hay que tener en cuenta, yo creo que nosotras las mujeres estamos haciendo un papel muy importante y pues yo no resalto, sino que también hay que tener en cuenta de que en este momento hay un número importante en el Congreso de representación de mujeres, pero de verdad que para las mujeres víctimas rurales se quedaron cortas esas representantes que están allí. Entonces yo creo que es el espacio. El acuerdo entre el gobierno y las FARC pues nos dio un espacio muy positivo y muy importante para las víctimas. Y yo creo que es un momento muy especial para que las verdaderas mujeres víctimas y campesinas lleguemos al Congreso. Yo creo que allí necesitamos personas con ganas de trabajar, que sean transparentes, que busquen estrategias que nos ayuden a nosotros a minimizar como o sea, estuvimos muy invisibilizadas durante mucho tiempo, pero yo creo que ahorita estamos preparadas para llegar a ese espacio y que también sigamos construyendo paz. Yo creo que nosotros no debemos de salirnos de allí, sino que sigamos construyendo paz. Mira, nosotras las mujeres somos padres, somos madres, somos hermanas, estamos en todos los espacios y por eso es la importancia de poder nosotros llegar allí a este espacio que ayudaríamos a construir con nuestras propias vivencias y con todo lo que hemos vivido en el marco del conflicto. Y yo creo que ahora tenemos las ganas de hacerlo y que hay muchas mujeres en los territorios preparadas para hacerlo y que tienen la gana de venir a representar a más de 9 millones de víctimas que hay en el registro. Yo creo que las mujeres en este momento, y yo las invito desde este espacio, que en los territorios donde tienen la oportunidad de postularse para estas curules, mujeres, hay que hacerlos. Yo creo que seguimos en la lucha y por unos derechos que en algún momento los sentíamos perdidos, pero que ahora yo creo que es un alivio y es una voz que nosotras las mujeres queremos tener en este espacio. No, yo creo que ha sido, este espacio es muy magnífico para darle a conocer no solo a las mujeres, sino a las víctimas en general y a la comunidad en general, cómo es este espacio y cómo hemos venido luchando desde las mesas municipales, la mesa departamentales y nacional para poder llegar a este escenario y poder tener una respuesta positiva. Yo creo que esto no es una pelea de ahorita, esto es una lucha desde atrás, desde la firma del acuerdo. Entonces, no, yo sí, nuevamente lo reitero, mujeres, estamos preparadas para llegar allí y debemos de hacerlo, debemos de tener nuestra propia voz, debemos de luchar por tener un sentir propio y que desde allí podamos construir esas políticas públicas
que sea en realidad para restablecer nuestros derechos en todo el sentido, pues de parte de nuestro sufrimiento que nos dejó un conflicto que no es de nosotros. Pues Nancy, de verdad que va a ser muy importante que las mujeres pues tengan una representación. Nancy, le decía que va a ser muy importante que las mujeres tengan, por supuesto, una representación en estas curules para las víctimas, porque sin duda, pues las mujeres, como usted lo dice, han hecho un trabajo muy importante en la construcción de paz y han hecho un trabajo de incidencia, por supuesto, en la política pública de víctimas, y seguramente será un reconocimiento a esa importante labor que las mujeres han hecho también por el país, además que es un proceso de inclusión de género que también es muy importante y que desde la Unidad para las Víctimas se viene, por supuesto, trabajando una política pública que tiene un enfoque diferencial, transversal en su implementación. Muchísimas gracias por pues, contarnos de todos estos aspectos tan importantes desde la visión de las mujeres víctimas del conflicto. Y a continuación, les contamos que llevamos ya más de 300 personas conectadas en esta transmisión, en este Facebook Live, donde estamos contando y sensibilizando a toda la población frente a la inscripción y elección de las curules de paz. Voy a presentar en este momento a Alberto Vidal, también delegado de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, quien, por supuesto, desde su experiencia en el territorio y en ese trabajo constante, Alberto, con la población víctima, pues puede hoy también ver una materialización de esa democracia representativa con la participación de la población víctima del conflicto que posiblemente estén allí en el Congreso de la República. Alberto, bienvenido. Muchas gracias, Santiago. Saludar al doctor Ramón, al doctor Emilio, a mi compañera Nancy Arias de la Mesa Nacional, a las víctimas del conflicto armado y a todos los ciudadanos que nos están viendo a través de este Facebook Live. Quiero empezar diciendo, Santiago, de que es importante que se haya materializado el derecho a tener las víctimas representación en el Congreso de la República, como hoy la tienen los que en su momento fueron victimarios. Y veníamos exigiendo hace muchísimo tiempo de que las víctimas pudiéramos estar en estos espacios para que nuestras propuestas y nuestra construcción de paz también se vea reflejada en las políticas públicas de la nación, porque tenemos mucho que aportar a la sociedad colombiana desde nuestra experiencia como víctimas, pero también como unos resilientes que hemos estado en los territorios exigiendo la restitución de nuestros derechos, pero también aportando a la construcción de paz. Creo que eso es importante, además de que estas 16 curules, doctor Ramón, van a permitir que la ampliación de la ley de víctima de 10 años más, pues haya un acompañamiento desde el Congreso de la República para que sigamos implementando la política pública de víctima en el territorio, pero también para darle un impulso desde el Congreso de la República a que la reparación integral llegue a los territorios. Porque hemos visto en algunas ocasiones un Congreso ajeno a las necesidades de las víctimas del conflicto armado, y esta ocasión nos va a permitir de que las propias víctimas puedan hablar de sus temas dentro del Congreso de la República. Creo que eso es muy importante. Ya entrando en materia del desarrollo de este acto legislativo que nos permite las 16 circunscripciones, quiero recordar un poquito del proceso, porque es importante que las víctimas que nos están viendo sepan de dónde viene esto. Esto nace de una propuesta de varios líderes que fueron a La Habana, incluidos unos amigos de Mesa Nacional de Víctimas, que propusieron que las víctimas también tuviéramos representación. Y efectivamente se logró de que quedase plasmado en el acuerdo. Desafortunadamente en el 2016 no se pudo materializar, pero la Corte Constitucional el 23 de mayo de este año dio la razón de que ese acto legislativo sí se había aprobado y que las víctimas deberíamos estar en el Congreso. Entonces es muy importante noticia para las víctimas del país,
Y ahí hemos venido haciendo toda una preparación desde las organizaciones, desde las mesas de víctimas, para poder participar de este escenario, y que la premisa tanto institucional, que nos la ha dicho mucho el doctor Ramón, y que la tenemos también nosotros, es que las víctimas reales, las víctimas que sufrieron el rigor del conflicto y que tienen mucho para aportar, sean las que se queden con estas 16 circunscripciones y las que lleven la voz de las víctimas al Congreso de la República. Hay muchas dudas en territorio, entonces resalto este espacio para aclarar esas dudas, porque tenemos que hacer mucha pedagogía. Es una elección nueva, uno. Dos, tenemos confusión de algunas víctimas de las resoluciones emitidas frente al proceso de inscripción, pero también frente a los requisitos que hay que tener las víctimas, lo que usted hablaba, director, de si yo fui concejal, si no lo fui, si fui directivo de los partidos. Entonces, todos estos procesos nos van a permitir de que efectivamente aclaremos esas dudas para las personas interesadas en participar, pero también para las víctimas y para todos los ciudadanos que tienen su derecho al voto en estos territorios, ¿no? Importantísimo, porque vamos a tener el 13 de marzo del 2022 varios tarjetones, porque se va a elegir Cámara, circunscripción normal, se va a elegir Senado, van a haber consultas presidenciales y va a haber una más, que es las 16 curules. Entonces también la pedagogía va a permitir de que podamos hacer ese ejercicio en territorio de la mejor manera y que efectivamente podamos alcanzar estos espacios de poder para ponerlos al servicio de las víctimas y de la sociedad colombiana. Así es, Alberto. Es un trabajo que pues está haciendo la Unidad para las Víctimas para poder dar a conocer precisamente a todos los que quieren aspirar a estas curules de paz, pues a que tengan libres esas dudas precisamente que tienen en los territorios. Hay varias preguntas, director, que ya nos están haciendo a través de nuestro chat de Facebook, que tiene que ver un poco con lo que estaba mencionando Alberto y con la intervención próxima, en la cual pues hablaremos precisamente de todo este trabajo que viene realizando la Unidad para las Víctimas en un fortalecimiento técnico, por supuesto, pero también jurídico frente a este proceso electoral de estas curules para las víctimas, que tiene que ver con todas esas disposiciones que tiene el acto legislativo 02 del 25 de agosto de 2021. Y pues yo creo que estas preguntas tienen que ver mucho precisamente con todos estos lineamientos técnicos y jurídicos. Diana Macías nos escribe que ella vive en el departamento de Arauca y que quisiera inscribirse, que cómo debe hacer. Esto va a tener que ver mucho con esas circunscripciones y esas regiones que van a poder participar en estas curules. Karen Álvarez nos dice, para las víctimas no es fácil hacer política en este país por temas de amenazas. ¿Qué garantías se tienen para poder hacer este ejercicio democrático en igualdad de condiciones? Y Yasmín Benavides nos dice, ¿bajo qué criterios fueron elegidos y agrupados los municipios por cada circunscripción especial? Entonces, director, pues esto tiene que ver con todos esos lineamientos precisamente y ese trabajo que viene realizando la Unidad para las Víctimas para aclarar todas estas dudas de las víctimas del conflicto frente a estas elecciones. Bueno, gracias Santiago, gracias a Diana, a Karen, a Yasmín. Y vamos a iniciar con la primera, darle respuesta a Diana Macías. ¿Cómo o qué debe hacer para inscribirse? Lo primero es identificar que las inscripciones van del 13 de noviembre al 13 de diciembre, que para poderse inscribir necesita, lo primero, dice quiénes se pueden inscribir. Se pueden inscribir ser ciudadano colombiano en ejercicio, o sea que no tenga ninguna sanción ni de fiscalía, no tenga ninguna dificultad, y por eso habla de las condiciones ser ciudadano colombiano en ejercicio de sus funciones, de su liderazgo, contar con 25 años de edad a la fecha de la elección, es importante, haber nacido o habitado en uno de los municipios de las 16 circunscripciones especiales para las víctimas. Esto significa en los 167 municipios
que aparecen allí. Los municipios PD son 170, pero las circunscripciones aplican para 167 municipios de los que aparecen allí en los municipios PD. Ser víctima de estar en el registro único de víctimas y en los casos de desplazamiento forzado, estar también en un proceso, como lo manifestaba el director Emilio, en un proceso de retorno. Ese proceso se adelanta a través de nuestra dirección de reparación, especialmente en lo que tiene que ver con retornos y reubicaciones, tener ese proceso de retorno y reubicación definido dentro de la reglamentación que tenemos nosotros. Adicional a eso, también nos lo establece ser víctima en los términos del acto legislativo 02, que lo desarrolla el decreto 1207, y también si se encuentra y si no aparece como víctima, pero tiene los temas de consanguinidad y afinidad como lo establece el acto legislativo y que se desarrolla a través de nuestra resolución, pues allegar los documentos correspondientes para poder expedir la certificación frente a los temas de víctimas. También pues revisar otros requisitos que establecen para ser representante de la Cámara para que no tengamos los temas de las dificultades. Importante, ¿quién los va a postular? ¿Quién los postula? Si es una organización de víctimas, pues que esta organización de víctimas esté debidamente reconocida por la Defensoría del Pueblo. Adicional también, que si lo postula una organización de campesinos, una organización de mujeres, debe tener su registro y lo establece así la resolución de la registraduría, debe tener una antigüedad de 5 años y debe tener y allegar su certificado de representación legal ante la Cámara de la Cámara de Comercio por la cual está inscrita. Si es una organización indígena o tiene un gobierno indígena, debe estar inscrito o la representación debe estar inscrita en el Ministerio del Interior. Lo mismo que tiene que ver con la acreditación de las comunidades, tanto raizales, palenqueras, negras, raizales, palenqueras, indígenas, deben estar inscritas en el Ministerio del Interior y el cumplimiento de los requisitos que aparecen en el acto legislativo. Entonces, la invitación siempre es, revisemos el acto legislativo, revisemos el decreto 1207, nuestra resolución, la 2817, que habla de la certificación específicamente para víctimas, y frente a eso hay que empezar a hacer un chequeo. Si cumplo con este requisito, que si cumplo con este requisito, frente a eso, ¿quién me va a postular? Ya tengo quién me va a postular para llegar allí. ¿Y cómo hago para hacer la solicitud de esa certificación frente al registro único de víctimas? Entonces, la invitación siempre es, revisemos toda la parte reglamentaria y frente a los temas reglamentarios, cómo yo puedo cumplir cada uno de estos requisitos para poder llegar a esta inscripción que está establecido entre el 13 de noviembre al 13 de diciembre. También dándole respuesta a Karen, las garantías. El Consejo Nacional Electoral ha estado con nosotros, el Ministerio Público en cabeza de la Procuraduría, se firmó un pacto con ese propósito de que estén muy vigilantes. Allí está el Consejo Nacional Electoral, está Procuraduría, Fiscalía, la Contraloría también estuvo acompañando, y lo que queremos es eso, que existan las plenas garantías. También está la Unidad Nacional de Protección con los temas de protección para esos candidatos que en su momento requieran medidas de protección para darle las garantías frente a los temas de las elecciones. Y lo que decía Yasmín, que pues que es muy difícil hacer los temas de elecciones, sí, y hacer política en estas circunscripciones y en estos municipios, pues hay que hacer el ejercicio. Y es un ejercicio y por eso la invitación es a todas las víctimas que aparecen en el registro único de víctimas, que sean esas genuinas víctimas que han sido afectadas por el conflicto, a que hagan el ejercicio. Es un ejercicio democrático, un ejercicio de participación, donde estamos buscando entre todas las entidades dar las plenas garantías para que se pueda ejercer y que esas 16 curules estén representadas por víctimas y que tenga la oportunidad, y lo decía Alberto hace un momento, tenga la oportunidad de estar allá en la Cámara de Representantes exigiéndole a sus victimarios la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Entonces, es nuevamente, Santiago, hacer la invitación a que todas las dudas, aquí tenemos un grupo de orientadores y jornadas pedagógicas, estaremos por todo el país acompañando con el equipo directivo en coordinación con el Ministerio de Interior, con el Ministerio Público, para que estas capacitaciones tengan la oportunidad de aclarar sus dudas y que también se les facilite todos los procesos para que hagan todos los temas de inscripción.
Temas virtuales, cuando estamos hablando de temas virtuales, a través de nuestra página en internet, los canales telefónicos, el chat, todos los que ustedes tienen, como también los canales presenciales, que es esos centros regionales, donde ustedes se acercan a hacer la solicitud, a preguntar por su indemnización, por su atención humanitaria. Allí también tendremos la oportunidad de atenderlos para expedir sus certificaciones frente a estas elecciones, frente a las curules para las víctimas. Entonces, es volverlo en términos muy amigables, de que entiendan cuáles son esos requisitos, de que le echen la leidita, o sea, tomen unos minutos y puedan leer la reglamentación, y frente a eso, las dudas que vayan saliendo, pues ahí estamos prestos para solucionarlas. Así es, director, pues teniendo en cuenta precisamente toda esta apuesta metodológica que la Unidad para las Víctimas ha tenido para dar a conocer la inscripción y elección a las curules de paz, vamos a ver el siguiente video pedagógico y de sensibilización para que ustedes tengan en cuenta todos estos aspectos que hemos venido hablando en esta transmisión. Veamos. Cronograma de jornadas de socialización y pedagogía curules para las víctimas. De acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 del 25 de agosto del 2021, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas pondrá en marcha las jornadas de socialización y pedagogía curules para las víctimas, con el propósito de promover y facilitar la participación electoral de las víctimas de los municipios que conforman las circunscripciones transitorias especiales de paz para los periodos 2022-2026 y 2026-2030. Del 22 al 29 de octubre del 2021 y a través de convocatoria abierta, la iniciativa pedagógica se dará en 29 municipios PEDET: Alto Patía, norte del Cauca, Arauca, Bajo Cauca y nordeste antioqueño, Catatumbo, Cuenca del Caguán y Piedemonte caqueteño, Chocó, Macarena, Guaviare, Meta y Guaviare, Montes de María, Pacífico Medio, Pacífico y Frontera Nariñense, Putumayo, Sierra Nevada del Perijá, sur de Bolívar, sur de Córdoba, sur del Tolima, Urabá, Chocó. En www.unidadparalasvictimas.gov.co podrá encontrar toda la información acerca de la circunscripción, lugar para realización de la jornada pedagógica y fecha de la capacitación. Además, podrá realizar su preinscripción de asistencia diligenciando los datos de formulario que se encuentran en el sitio web. Agéndese y capacítese. Continuamos en esta transmisión de Facebook Live a través de las redes sociales de la Unidad para las Víctimas, contándoles un poco cómo es este proceso pedagógico, sobre todo de la inscripción y elección a las curules transitorias especiales de paz, las curules para las víctimas que tendrán acceso especialmente a la Cámara de Representantes en el Congreso de la República. Esta ha sido entonces una iniciativa que se ha puesto en marcha y por supuesto la Unidad para las Víctimas pues ha enfocado todos sus esfuerzos en apoyar la comprensión del proceso de inscripción y elección de las curules para la paz por parte de todos los interesados a participar. Ustedes pueden consultar, como lo están viendo ya en pantalla, en www.unidadvictimas.gov.co nuestro ABC, ¿sí? Ahí ya estamos viendo en pantalla, este es nuestro ABC. Vamos a tenerlo dispuesto aquí en nuestra página web. Recordamos www.unidadvictimas.gov.co. Allí van a encontrar qué son las circunscripciones especiales transitorias de paz. Van a encontrar en qué consiste y por supuesto van a encontrar este ABC, que es el que estamos viendo en este momento en la página. Y allí van a encontrar, por ejemplo, ahí estamos viendo cuáles son las circunscripciones para que ustedes tengan en cuenta los municipios que pueden participar de estas curules para las víctimas y pueden encontrar entonces allí toda la información. Y también pueden consultar nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook e Instagram, en la cuenta @Unidad Víctimas, y allí van a encontrar también los links que los llevarán a este ABC, donde van a conocer pues todos los detalles de esta elección
a las curules de paz en el Congreso de la República. Como les decía, aquí está el acto legislativo, pueden verlo, el acto legislativo 02 de 2021, que crea las 16 circunscripciones en el periodo que también está establecido ahí. ¿Para qué se crean? Por supuesto. Y en la tercera imagen, más abajito exactamente, está el ABC de las curules para las víctimas, donde ustedes pueden aclarar las dudas. Ahí dice descargar y encuentran entonces todo el documento que les cuenta cómo poder inscribirse a estas circunscripciones de paz. Bien, pues es muy importante, director, que sigamos recordando pues a las víctimas la importancia que van a tener estas circunscripciones especiales de paz. Aquí hay una pregunta, bueno, le estaba haciendo una pregunta, nos estaba llegando mejor una pregunta cuando estábamos viendo el video de pedagogía y con los delegados a la Mesa Nacional, que la Mesa Nacional pide, por supuesto, realizar capacitaciones que tengan que ver con todo este proceso de inscripción y elección. Y es muy importante resaltar también a las víctimas del conflicto que no solo pueden participar los integrantes de la mesa, sino todas las víctimas del conflicto que estén dentro de los requisitos que expide la Registraduría Nacional y que les estamos contando en este momento para que no quede de pronto como ese aire de que solo la mesa de participación por su proceso de incidencia pueden acceder a estas curules, sino que todas las víctimas del conflicto bajo estos requisitos pueden participar y que a través de nuestros canales y de los puntos de atención, como usted ya lo mencionó, director, es para expedir esa certificación, porque el proceso de inscripción debe hacerse ante el ente correspondiente. Verdad, Santiago, muy cierto, todo lo que hemos venido trabajando en la mañana. Importante aprovechar estos espacios. Lo que queremos es manejar todo el tema pedagógico. Esto es novedoso, es nuevo para todos. Aquí desde el acto legislativo empezamos a hacer un análisis que nos tocaba hacer para los temas de reglamentación. La registraduría en su competencia también expide su resolución porque él también tiene que definir su calendario electoral dependiendo de sus responsabilidades y en su margen constitucional, pero tiene que hacer así. Y nosotros pues lo que hicimos fue expedir ese decreto, el 1207, darle un desarrollo frente a cuál es el mecanismo para la expedición de estas certificaciones, porque lo que queremos es eso, de verdad, darle plena tranquilidad a todas las víctimas de que si aparecen en el registro, pues tendrán la oportunidad de que se les expida su certificación en el marco de la normativa de la resolución 2817. Esta resolución pues tiene, el decreto es del 5 de octubre, nosotros a los 10 días ya expedimos la resolución y las jornadas que venimos adelantando y lo que queremos es 3 fases. La primera fase hace parte de lo que estamos haciendo en el día de hoy, de estar a través de estos mecanismos, de estos medios que tenemos disponibles, pues tener la oportunidad de conversar de forma directa, de explicarles qué es un canal virtual, qué es un canal presencial, dónde están en nuestra página para que puedan consultar cada una de las reglamentaciones, tener la participación de la Mesa Nacional, de que conozca que venimos haciendo este proceso, pero también aparecen necesidades y allí estamos organizando en una segunda fase, que es a través de las mesas municipales, dar la información. No todas se pueden presencial, entonces estamos a través de los medios virtuales dándoles capacitación, aclarando, sacando esta documentación, el ABC, frente al tema de las elecciones de estas 16 curules, para que sea de fácil consulta, que vuelvan y hagan el chequeo frente a ¿me puedo escribir? O definitivamente es un familiar el que se puede escribir, o las posibilidades que se tienen para que lo puedan hacer. Adicional a eso, pues vamos a estar en una tercera fase, que es haciendo unos conversatorios en las 16 curules, en las 16, circunscripciones que tenemos. Allí vamos a estar con el equipo directivo. Aquí hemos venido haciendo, desde el momento que tenemos el acto legislativo, haciendo un proceso pedagógico, pero adicional a eso, capacitando a nuestros orientadores, pero capacitando también a nuestros directivos, y vamos a tener el acompañamiento de directivos en los 16 subregiones, allí acompañando, aclarando a través de estos procesos pedagógicos cuál va a ser el mecanismo para que lleguen ese 13 de noviembre a hacer las inscripciones y no tengan ninguna dificultad, ni siquiera ni en el momento de expedir la certificación, ni en el momento de quién va a ser la organización que va a hacer la postulación frente a ese candidato. Entonces, ahí estamos.
pedagogía de forma en las mesas municipales, de forma virtual, pedagogía a través de todos los medios, utilizando todos los canales, utilizando cada una de las entidades que está participando en este proceso y que está vigilando que este proceso se dé de la mejor forma para que sea total y tenga una transparencia total. Pero adicional a eso también vamos a estar visitando esas 16 subregiones donde están las circunscripciones especiales para que podamos acompañar de forma pedagógica y de forma directa a la comunidad que tengan dudas frente a las inscripciones, todo el proceso metodológico frente a las elecciones de las 16 circunscripciones para La Paz. Precisamente aquí está Luz Estela Conta, que está conectada con nosotros a través de la transmisión de Facebook, que nos está preguntando que si una víctima es integrante de la Mesa de Víctimas, puede realizar también la inscripción a estas 16 curules. Nos pregunta que si es integrante y puede acceder también. Por supuesto que sí, director. Sí, Santiago, si es integrante y cumple los requisitos, por eso lo importante es que aprovechemos estos espacios, aprovechemos la reglamentación que ya es una realidad, que ya está despedida, revisemos, hagamos ese chequeo y frente al ya la duda muy específica, es importante que tengamos presente que ahí estamos para nosotros aclarar. También en esta misma línea está la Procuraduría, ahí estamos trabajando, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría también nos ha estado acompañando, el Ministerio del Interior, porque lo que queremos es que haya total transparencia, que haya claridad, que todo el mundo tenga la misma información, que todos tengan y manejemos el mismo libreto. Yo les decía, manejemos todos la misma información, que tengamos tanto las mesas municipales, las departamentales, la misma mesa nacional, los funcionarios que están haciendo el proceso de orientación. Y aquí, hablando con el doctor Emilio, frente a los temas de cuál sería ese plazo, pues también yo quiero darle la oportunidad para que Emilio nos cuente. Emilio, cuéntenos cuál sería, porque hay una gran, ¿hasta cuándo puedo despedir la certificación? Es una pregunta que nos ha salido en el territorio. ¿Hasta cuándo tenemos ese plazo? Sabemos que las inscripciones van del 13 de noviembre al 13 de diciembre, entonces también cuándo, a partir de cuándo está disponible nuestra plataforma, porque pues la semana pasada fue un tema de desarrollo. Contarles que a pesar de todos los procesos de blindaje, tuvimos un intento de hackeo de nuestra base de datos el domingo en la noche, nos trataron de hackear, lo que significa que hay que blindarnos, que hay que seguirnos cuidando, que hay que blindar todo el proceso, sí, y que es supremamente importante para el país y para el mundo, para ver que ya hay hackers encargados de tratar de entrar a nuestra plataforma, de entrar a nuestra base de datos, lo que significa que las víctimas hay que proteger toda nuestra información y lo estamos haciendo a través de los diferentes servidores que tenemos, no solamente en Colombia, sino en diferentes partes del mundo. Adelante, director. Gracias, Santiago. Es así, director general, como usted mencionaba, nosotros en este momento ya estamos en capacidad de recepcionar todas aquellas solicitudes de víctimas del conflicto o de sus consanguíneos o de sus parientes en primer grado de afinidad que quieran esta certificación a fin de acceder a las inscripciones que se harán a partir del 13 de noviembre. La Unidad para las Víctimas cuenta con un plazo de máximo 15 días hábiles, por eso es importante que las víctimas que quieran acceder a esa información comiencen a hacerlo. Y asimismo, la página de unidad en línea esta misma semana se hicieron todas las pruebas este fin de semana para que se emitan dichas certificaciones también por herramientas tecnológicas. Es decir, accedemos por todos los canales, tenemos un plazo de 15 días hábiles para otorgar esa certificación. Estamos seguros que nos demoraremos mucho menos del plazo que tenemos máximo por normativa para hacerlo. No obstante, dicho es el plazo, y vale la pena señalar algo que es bien importante. El director general nos mencionaba el calendario electoral hasta el 13 de diciembre. No obstante, la Unidad para las Víctimas en la resolución 2817 ha puesto un plazo máximo para la solicitud de certificaciones a fin de inscribirse ante la registraduría, y ese plazo máximo es 15 días calendario antes del 13 de noviembre. Es decir, la Unidad para las Víctimas recepcionará solicitudes de certificación este año a más tardar el día 29 de noviembre. Eso es bien importante porque después de esta fecha se dará por extemporánea la solicitud de certificación, y el hecho de darse por extemporánea rechazará la solicitud de certificación, no la normal,
porque se seguirán emitiendo certificaciones normales de acreditación de víctimas, pero sí la que tiene fines electorales y está dispuesta para ser entregada a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esos 15 días calendario es el tiempo que nosotros nos tomaremos para alcanzar a entregar la certificación y que los futuros candidatos tengan su tiempo suficiente para inscribirse a más tardar el 13 de diciembre ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Estamos viendo en pantalla lo que sería, señor director, una certificación parental de candidatos de circunscripción transitorias especiales para la paz. Recordemos que tenemos las certificaciones de desplazamiento forzado con intención de retorno, la certificación de desplazamiento de personas que hayan nacido o vivan durante los últimos 3 años, las certificaciones de sujetos de reparación colectiva, las certificaciones de aquellas víctimas que sean de otros hechos victimizantes y por último, este tipo de certificación que quisimos traer con ánimo pedagógico, que es la certificación parental de candidatos de circunscripciones territoriales, transitorias especiales para la paz. En este caso, lo que se plantea, y cuando usted lo señalaba, señor director, y con el ánimo de hacerlo en un lenguaje un poco más tranquilo para todas las personas que nos escuchan, nos ven en este momento por nuestras redes, el hecho de ser hasta 3er grado de consanguinidad, básicamente lo que me establece es que pueden participar familiares que sean bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos y bisnietos, hermanos y sobrinos de una víctima de desplazamiento forzado. Por el hecho de ir a 1er grado de afinidad nos lleva a los suegros y suegras de las víctimas de desplazamiento forzado, así como los hijos del cónyuge o compañero permanente que desean acceder a estas certificaciones. Y acá básicamente lo que plantea la unidad para las víctimas de esta forma es que certificamos. En este caso es un nombre inventado con el fin de proteger la información de nuestras víctimas. Certificamos a Ilva Rosa Conde Navarro con cédula de ciudadanía 222, como que está con el estado de incluido en el registro único de víctimas, y adicionalmente certificamos que otro nombre inventado, la señora Jenny Lorena Carvajal Conde, nos manifestó que tiene la relación de hija con la señora Ilva Conde Navarro, y nos allegó lo que nosotros planteamos como requisito para las hijas. Esos requisitos están consagrados en el artículo 2 de la resolución 2817 y en el caso de hija sería la cédula de ciudadanía y el registro civil de nacimiento del hijo. Entonces la invitación es para todos aquellos que quieran ser candidatos y que estén en el registro único de víctimas o que cuenten con esta relación parental, bien sea de consanguinidad o de afinidad, a que lean la resolución 2817 de la unidad para las víctimas para de esta forma saber exactamente qué documentos deben allegar dentro de su certificación. Muy importante, entonces, pues sobre todo las certificaciones que nosotros expedimos como unidad para las víctimas, específicamente para este caso hay que solicitarla para inscribirse a las circunscripciones especiales de paz, porque si solicitan otro certificado solo de condición de víctima, pues seguramente no va a servir para inscribirse a estas curules de paz. Ya casi vamos a cerrar esta transmisión. Yo quiero que veamos cuál va a ser ese calendario electoral de estas circunscripciones antes de cerrar, para que ustedes vayan pensando en un cierre. Aquí Alberto tiene un tema muy importante que también quiere mencionar, que me parece clave que lo hablemos también en esta transmisión, pero veamos entonces el siguiente video, los invito para que lo hagamos, de este calendario electoral de estas circunscripciones especiales de paz. Calendario electoral para las circunscripciones especiales de paz. 10 de septiembre. Inicio del registro de comités inscriptores de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos y de comités promotores del voto en blanco. Además, comienza el periodo de recolección de apoyos para las circunscripciones transitorias especiales de paz. 13 de noviembre. Inicia el periodo de inscripción de los candidatos a las circunscripciones transitorias especiales de paz. Es la fecha límite para la creación o reubicación de puestos de votación en corregimientos y zonas rurales de los municipios que conforman las circunscripciones transitorias especiales de paz. 13 de diciembre.
Vence el periodo de inscripción de candidatos a las circunscripciones transitorias especiales de paz y se designan a los miembros de los tribunales electorales transitorios por parte de la organización electoral. 13 de enero. Finaliza la campaña especial de cedulación en las circunscripciones transitorias especiales de paz y es el cierre de inscripción de cédulas. Bien, pues ahí está este calendario electoral para las circunscripciones especiales de paz, para que ustedes lo conozcan. Recuerden que toda esta información la vamos a tener en ya la tenemos en www.unidadvictimas.gov.co para que ustedes la puedan consultar. Y en todo este proceso, a lo largo de todo este periodo, vamos a seguir capacitando e integrando toda la información a las víctimas del conflicto para que sepan cómo inscribirse y cómo acceder a todo este proceso electoral. Ya estamos cerrando entonces esta transmisión. Voy con Alberto Vidal de la Mesa Nacional de Participación Efectivas con sus conclusiones, sus cierres y por supuesto un tema muy importante que usted quiere mencionar en este momento. Adelante, Alberto. Gracias nuevamente, Santiago. Sí, efectivamente, bueno, nosotros como víctimas nos estamos organizando para participar. Vamos a hacer ese ejercicio, doctor Ramón. A pesar de las dificultades que hay aún en territorio, pues hay conflictos, hay territorios que aún está y persiste el conflicto y que debemos, a pesar de esas dificultades, avanzar en esta propuesta para poder llegar a esas 16 circunscripciones y representar las víctimas de la mejor manera. Pero hay una preocupación de varios líderes, doctor Ramón, en territorio, que sienten de que efectivamente el decreto y la resolución en el artículo de las prohibiciones no se circunscribe al acto legislativo. Entonces hay una petición especial, doctor Ramón, y es que como ustedes, como Unidad para las Víctimas, están sentados con la Procuraduría, con la Registraduría, con la Defensoría del Pueblo, con todas estas instituciones garantes de llevar a cabo estas elecciones, pues se pueda tratar ese tema y estudiar la posibilidad de que la resolución y el decreto se circunscriba al acto legislativo, porque creemos las víctimas de que allí se está vulnerando un derecho, porque el acto legislativo solamente prohíbe que 5 años antes de la elección se pueda o no se pueda estar como candidato o haber sido candidato, pero el decreto lo extiende a todo el tiempo. Y hemos dicho de que necesitamos revisar ese tema. Lo mismo hemos dicho de que es necesario de que la registraduría pueda desplegarse en el territorio, hacer pedagogía de cómo se van a llevar a cabo estas elecciones, cómo podemos solicitar también las mesas de votación en los nuevos puntos de votación en las veredas, porque eso también es importante. Una articulación de estas instituciones, Unidad para las Víctimas, Defensoría, Procuraduría, el Ministerio de Interior y la Registraduría, en materia de garantizar los derechos electorales y políticos a las víctimas, va a permitir que saquemos este proceso adelante, y lo que queremos es que las víctimas lleguen al Congreso de la República, reiterar las gracias por el espacio, y consideramos que el trabajo que tenemos que hacer sigue con intensidad, sigue siendo fuerte, y créamelo que desde la Mesa Nacional, desde las mesas municipales, departamentales, desde las organizaciones de víctimas, vamos a estar pendientes del proceso y las víctimas vamos a participar del proceso. Alberto, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en esta transmisión de Facebook Live. Seguramente pues continuaremos trabajando para seguir resolviendo todas las dudas de las víctimas del conflicto. Nancy Arias, también delegada de la Mesa Nacional, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, mi doctor Santiago. No, mira, yo creo que para nosotras las mujeres el acto administrativo es una oportunidad directa que nosotros tengamos ese espacio en esas planchas que se van a presentar. Es algo que no lo habíamos visto, pero lo tenemos en este momento. Y de verdad que por el espacio es muy excelente clarificar todas estas dudas que tienen las víctimas en los territorios. Yo creo que es un escenario importante
y más esos eventos que se van a realizar en estos municipios, de verdad que es bueno para que directamente las víctimas puedan hacer sus preguntas y puedan tener claro y que de ayudarnos como a blindar estos espacios. O sea, nosotros no es fácil, yo sé que no va a ser fácil participar dentro de este escenario político, pero tampoco va a ser imposible. Yo creo que las víctimas de los territorios tenemos un trabajo, una incidencia, y esa es la que hay que hacer, que se refleje en estas nuevas elecciones. Doctor Ramón, de verdad que muchísimas gracias de parte de todas las víctimas que quieren participar y que quieren tener el conocimiento y usted abrir estos escenarios y que usted nos siga retroalimentando en todas estas inquietudes que cada uno pues de los candidatos y de las víctimas que quieren participar pues tengan directamente esa claridad de parte de ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos pues venir como a explicar como nuestra expectativa frente al tema espacio político que queremos las víctimas. Y yo sé que lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo vamos a lograr. Nancy, muchísimas gracias. Por supuesto, a la Mesa Nacional de Víctimas también muchas gracias por el interés, por el trabajo y por supuesto por trabajar para que también se garantice que este proceso sea transparente. Director Emilio, desde Registro, pues el compromiso sin duda para expedir estos certificados de la mejor manera y pueda así pues ser un requisito, por supuesto, confiable y efectivo para que las víctimas puedan participar en este proceso electoral. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Nuevamente hacer la invitación a todas las víctimas que quieran participar en este proceso, que se acerquen a las diferentes normativas que regulan este procedimiento y en especial con respecto a la certificación, que se acerquen a esa resolución 2817 de la Unidad para las Víctimas, en la que se establece todo el ejercicio y el procedimiento para acceder a estas certificaciones, su artículo 2 para saber cuáles son los documentos en el caso de las víctimas parentales, su artículo 1 para recibir fijarse en el procedimiento exacto que hay que surtir para estas certificaciones, el artículo 3 que habla de las causales de no emisión de la certificación y pues de esta forma, digamos, puedan acceder a un procedimiento transparente y que, como ha sido la premisa de la Unidad para las Víctimas, que lo ha mencionado el director general, sean las verdaderas víctimas las que accedan a estas 16 curules. Y director Ramón Rodríguez, director general de la Unidad para las Víctimas, pues bueno, ya hay algunas dudas importantes que seguramente a través de todo el trabajo que hace la unidad, un trabajo serio, transparente, por supuesto, en el marco de lo jurídico, pues seguirá adelante para que este proceso se lleve a cabo de la mejor manera y pueda cumplirse con lo que está dentro de lo que se firmó en el acuerdo final de paz y por supuesto en todo este proceso electoral que tiene que ver con las curules para las víctimas. Nuevamente, Santiago, muchas gracias. Gracias a los representantes de la Mesa Nacional, a Alberto, a Nancy, al director Emilio, a todo el equipo de comunicaciones de la entidad que nos permite hoy estar haciendo este tipo de eventos para llegarle a las víctimas. Lo primero es que no desaprovechemos este momento histórico, es un momento histórico y especialmente para las víctimas. Entonces, no desaprovechemos este espacio para hacer todo el proceso de inscripción, revisar todo el tema organizativo que se está haciendo, todo el tema normativo que se tiene. Vamos a revisar, Alberto, la observación que hace frente a estas prohibiciones. Nosotros, cuando hicimos la publicación para sacar esta resolución, nosotros hicimos una publicación, duró 3 días en la página publicada para recibir observaciones. No recibimos observaciones. Todos los días yo preguntaba, ¿cuántas observaciones recibimos hoy? No, ninguna, jefe, no se ha recibido. Lo que queríamos es eso, tener la plena garantía de que participaran, de que nos hicieran observaciones frente a la resolución. Y lo que queríamos darle el desarrollo, siempre ha venido el acto legislativo, viene el decreto, viene nuestra resolución, digamos, esa es la cascada que se debe dar frente a la reglamentación. Lo hicimos, la registraduría hizo lo pertinente a lo que le tocaba dentro de sus competencias, que es la resolución, y lo vamos a revisar. Alberto, es bueno que eso nos quede por escrito, que es bueno que eso quede ante la Procuraduría para que la Procuraduría también tenga la oportunidad ante la Secretaría Jurídica de Presidencia para hacer la revisión, darle cumplimiento a los acuerdos, darle cumplimiento
a ese acto 02 que se emitió y que gracias a él hoy estamos en esta, digamos, en esta realidad. Hoy podemos hablar que las 16 curules para las víctimas ya es una realidad. Lo que tenemos es que blindar el proceso. Dentro de la entidad lo estamos haciendo, buscamos el acompañamiento. Les contaba hace un momento que tuvimos el intento de hackear nuestra base de datos, lo que significa que tenemos que seguir haciendo este proceso de protección, la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación, porque pues es que tenemos que dejar un proceso totalmente transparente. Nos lo ha pedido el señor presidente. Lo que queremos es que las genuinas víctimas del conflicto tengan la oportunidad de estar allí en el Congreso, representadas en esas 16 curules especiales para las víctimas. Son para las víctimas y que tengan esa oportunidad de hacer esa incidencia. Lo decía Alberto hace un momento, 10 años más de cumplimiento y de prórroga a la ley, hay que darle esos 10 años y también, ya que los tiempos se dan para que tengamos esa oportunidad, esa representación en el Congreso, es que esas víctimas estén allí representando los intereses y el desarrollo y que tengan toda la oportunidad de ser la incidencia frente al desarrollo de una política pública para la detención de las víctimas. Muchísimas gracias a todos. Yo sé que se conectaron más de 350 personas. Es decirles que ayúdenos a ser multiplicadores de esta información, ayúdenos a difundir de estos procesos, que estaremos en el territorio, que estaremos a nivel nacional, estaremos con las mesas municipales y que utilizaremos estos canales virtuales para estarles informando cómo avanza el proceso de las elecciones, de las inscripciones, de todo el proceso de elecciones y también quiénes serán esas personas que van a estar allí representando a esos 9.177.000 víctimas que ya están en el registro. Muchísimas gracias, Santiago, y muchísimas gracias a todo el equipo de la Unidad para las Víctimas, a la Mesa Nacional, que siempre nos ha estado acompañando, al equipo directivo y que seguiremos dándole cumplimiento a la ley y a los decretos ley que también acompañan el desarrollo. Gracias, director. De esta manera, entonces, terminamos esta transmisión a través de Facebook Live. A todos los que nos siguieron a través de redes sociales, que se conectaron, sigan conectados a nuestras redes sociales en la cuenta @Unidad Víctimas, porque vamos a seguir contándoles cómo va este proceso de inscripción y elección de las circunscripciones especiales transitorias de paz. Nos encontraremos en otra transmisión. A todos ustedes, muchas gracias y hasta pronto.